Bien, jóvenes, vamos a realizar lo que es envío de datos en PHP y a la vez conexión a la base de datos. Ahí tenemos nuestro entorno de trabajo, Visual Studio Code. Primero que nada vamos a crear nuestra unidad de almacenamiento en XAMPP. Nos dirigimos a la carpeta C, XAMPP, htdocs, y ahí vamos a crear una nueva carpeta para poder almacenar nuestros archivos. Y le llamaremos esta vez CRUD. Ya, una vez que ya tengo CRUD, voy a poner sobre Visual Studio Code para poder preparar mi entorno de trabajo. Listo, aquí ya tengo CRUD. Una vez que tengo en Visual Studio, voy a empezar a trabajar. Es mi entorno de trabajo. Bien, el lenguaje que vamos a utilizar es PHP. Primero que nada voy a crear, para enviar datos, una página de inicio. Vamos a colocar inicio.php, y a la vez esa página de inicio tiene que enviar datos a lo que es a otra página. Le vamos a poner página de CRUD. Vamos a colocar CRUD.php. Listo. Ahora empezaremos a programar. Para ello necesito activar mi XAMPP para que pueda ejecutar. Tengo Apache, MySQL, y me voy acá, a ver, lo compruebo. Localhost, listo, ya me encuentra. Ya voy a programar, por lo tanto me ubico en la página de inicio. Empezaré con un formulario. Voy a poner HTML y acá me pone HTML5. Ya lo tengo. Aquí lo único que voy a hacer es preparar mi formulario para envío de datos. Me ubico en body y ahí lo pongo form por get. ¿Dónde me voy a enviar? A la parte de acción voy a agregarlo a CRUD. A CRUD me agrega .php. Ahí me voy a enviar los datos. Método get está bien. Me voy aquí, empiezo a hacer mis inputs. Ya, ahí está input. Tipo text. Es text. Tipo text. Value no tiene valor. Lo voy a colocar para ID 9 igual identificador. Ya lo voy a copiar número de más. Ya. Text en esta ocasión, en la segunda ya va a ser para otro dato que es nombre. Y la tercera no es para enviar el botón. Acá sí viene value, valor, viene enviar. Enviar. Me falta el igual. Y no es de tipo text. Eso es envío, es submit. Compruebo si efectivamente funciona. Voy a comprobar. A ver, me voy acá
¿Dónde está mi unidad de almacenamiento? Jalo por la web, CRUD, y inicio. Funciona. Ahí tengo uno. Vamos a enviar Pedro, enviar. Efectivamente me envía a la página CRUD el nombre y el ID y el nombre. Para que me recepcione los datos en CRUD necesito programarlos. Entonces vamos a programar. Vamos, me ubico en CRUD. En CRUD todavía no hay nada. Empezaremos a programar. Aperturamos PHP con las etiquetas. Ya empezamos a decir acá. A ver, vamos a crear una variable. En PHP se crea una variable de este modo. ID. Estamos creando que es almacenado que envíe por formulario get que viene con el nombre de ID. Eso viene de acá. Aquí estoy, name, lo estoy poniendo ID, name, nombre, y aquí lo tengo que llamarlo. Me envía con ese dato y con ese dato tiene que llegar. Otro igualito, una variable nombre, PHP, envío por get, y acá también viene con nombre. Lo vamos a comprobar si efectivamente se envió. Lo voy a comprobar únicamente. Ver, lo voy a enviar ID. Y con un guión lo voy a comprobar eso. Nombre. Voy a comprobar si efectivamente se está enviándose. Me voy acá y lo vuelvo a ejecutar. A ver. CRUD. A ver. Este es ID. 4. Pedro, enviar. Sí se ha enviado en CRUD.php, sí se envía, pero lo que pasa es que no está imprimiendo. Vamos a ver qué tenemos acá. Está bien. No, a ver, vamos a guardar, control S. Vamos a comprobar de nuevo envío de datos. Efectivamente no nos imprime, ¿no? Acá ID es 1 y nombre Pedro. Ya acá ID lo recibo, get ID. A ver, vamos a ver con estos. Control S, voy, actualizo, sigo, ¿no? Sigue, algún problema debe haber, a ver. A ver, de hecho, mensaje. Ya, lo que nos faltó es esto, PHP. Y eso es lo que nos ha faltado. Listo, eso es lo que nos ha faltado. Ahora vamos para que reconozca. Listo.
Acá tenemos Pedro, ya me envió dato. Eso es lo que nos ha faltado, la apertura de PHP. Bien, hasta aquí tenemos lo que es envío de datos desde un formulario hasta una página de destino. El formulario está en página de inicio, donde envía el ID y el nombre. Y eso lo enviamos en CRUD. En CRUD recepciono estos datos aquí y lo almaceno en una variable ID nombre y luego estoy imprimiendo a la pantalla. Bien, lo que quiero es vincular estos datos a una base de datos. ¿Ya? Una vez que me hayan enviado, eso lo puedo almacenar en una base de datos. Bien, para eso vamos a necesitar conectarnos a una base de datos. ¿Ya? Primero que nada vamos a ir acá, crear una base de datos. Vamos a ir a ver. Me voy para PHP admin. A ver, bases de datos. Vamos a ver. Listo, vamos a crear con el nombre de CRUD. Nuestra base de datos se va a llamar CRUD. Crear. Ya tengo creado. Voy a tener una tabla que se llama usuarios y va a tener solamente dos campos. Yo lo voy a crear y los campos va a ser el ID. El ID va a ser de tipo autoincremento, clave primaria, y nombre. Nombre va a decir de tipo varchar, que va a tener un espacio de 50. Listo. Con eso voy a guardar para poder crearse nuestra base de datos. Bien, acá todavía está sin datos, no tiene datos, está vacío y por lo tanto voy a insertar dos datos para dar inicio. Tengo uno, vamos a empezar Fernando, el número 2 va a ser Jennifer. Continúo, ya, voy a examinar. Aquí tengo 1 Fernando, 2 Jennifer, ya tengo los dos datos almacenados. Lo único que voy a hacer es ahora hacer una consulta desde PHP. Listo. Ya tengo los datos de envío, lo que significa que estos datos se envíen a la base de datos. Bien, para eso voy a crear un nuevo archivo que se llama connect.php, conexión a PHP. Ya, vamos a ver eso. Ya, hacemos la apertura en PHP y no nos olvidemos de PHP. Listo. Una vez que estamos ahí, lo primero que debemos hacer es ya tengo PHP. Voy a declarar algunas variables que necesito para conectar. Voy a crear la variable host, que va a ser localhost. Y también voy a crear mi base de datos, database, ¿ya? Con ese nombre nomás, database. Ese database igualito va a tener ese nombre. En esta ocasión nuestro database se llama
CRUD. Necesitamos un usuario, vamos a crear user y nuestro usuario por defecto es root. Vamos a ir a root. Vamos a crear una contraseña, lo llamaremos password, y esto va a ser vacío porque no tenemos contraseña. Listo. Una vez que ya tengo conectado nuestro base de datos, vamos a ir a lo que es nuestro origen de datos. Vamos a crear una variable para poder traer nuestro origen de datos. Para eso vamos a crear nuestra variable tsn, ya, que significa que jala nuestro origen de datos. Eso va a contener nos va a contener nuestra conexión a base de datos MySQL, y ahí el host se va a llamar, es igual a nuestra variable host que hemos creado, host. Seguidamente ahí vamos a ver database name va a ser igual a la base de datos database. Listo, con eso estamos creando una conexión a una base de datos. Lo que nos falta es utilizar la forma de invocarlo y poder conectarnos a nuestra base de datos. Bien, esto lo vamos a hacer con modo de try catch para comprobar si en caso que no se conecte, bueno, que pueda arrojar un mensaje de error. Por lo tanto, try, vamos a decir, lo planteamos try y catch. Aperturamos los archivos. Me voy a ubicar en try para la conexión de base de datos. Voy a crear una nueva conexión acá, y la conexión le voy a llamar, como voy a utilizar PDO, lo voy a decir ya, PDO es igual a, esta es una clase new PDO ya. Acá lo que me van a contener es la variable que crea mi variable de origen, cuál es dsn, user, y pass. Listo. Ahí ya tengo nuestra conexión. Entonces, para tener un control de error acá, lo único que vamos a hacer que PDO, a ver, nuestra variable PDO tenga control de errores, PDO, vamos a apuntar a set attribute. En set attribute que me diga los errores que me debe de mencionar en caso que no se conecte. PDO, esta es una clase, y vamos a ver ermode, PDO igual una clase, y aquí vamos a hacer mode exception, ocurre eso, y por lo tanto vamos a decir acá un mensaje se conectó a la base de datos de manera exitosa, o si no, simplemente lo podemos llamar conexión exitosa. Listo.
En caso que no ocurra la conexión, acá vamos a ver lo que es la variable PDO exception. Y eso vamos a crear una variable de entorno, una variable E, y lo que vamos a decir acá. Sin caso que me fallara la conexión. Hecho, aquí lo voy a colocar. Error. Error lo concateno y ahí lo voy a poner la variable de error. Ya. Ahí es get message. Get message. En get message me va a llevar este variable listo. Con eso ya tenemos nuestra conexión a base de datos. Por si acaso para que me bote error, y esto lo voy a concatenar con un salto de línea. Punto. Ver, salto de línea. Control S. Perfecto. Ya tenemos hasta acá la conexión. Vamos a comprobar nuestra conexión, si se puede conectar a la base de datos o no. Listo, nos vamos a la conexión. A ver, acá tenemos. Listo, nos vamos atrás, actualizamos y ya me aparece Connex. Se conectó a la base de datos de manera exitosa. Eso en caso que fuera nuestra conexión, por ejemplo, a ver, yo lo pongo XX que no fuera contraseña y me va a botar un error. Voy atrás, Connex, y me dice, ¿no? Error fatal, todo eso. Ya, porque no tengo contraseña. O que me puede equivocar una base de datos, que me puede equivocar CRUD SS, y me puede equivocar la conexión y me va a salir fatal error. Entonces, para que no me salga, debo cerciorarme de la forma como está escrito en mi base de datos, y aquí también dice igual. Una vez que eso funciona, simplemente me va a correr el programa. Se conectó a la base de datos de manera ejecutiva. Por lo tanto, ya tenemos conexión a la base de datos. Lo que nos falta es hacer una consulta. La manera de cómo hacer una consulta. Entonces, para realizar una consulta, si los datos están llegando y están enviándose, están almacenándose. Vamos allá. Bien, entonces nos vamos a lo que es CRUD. CRUD, lo primero que necesito es acceder a una base de datos. ¿Ya? Y entonces aquí lo voy a poner, requiere el archivo que se conecta a la base de datos. Connex.php. Listo. Aquí un poquito, sin caso que los datos, voy a hacer esta lógica. Si me envían los datos, inserte. De lo contrario, únicamente me pueda leer. Así, esa lógica lo voy a hacer. Entonces, ¿con qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer con if. If else. Else. Listo. ¿Qué hace if? Me va a comprobar si los datos ID y nombre se están llegando. Sí, de haber llegado existe, por lo tanto que se me inserta a la base de datos. De no llegar, únicamente lea la base de datos. Es lo que va a hacer, ¿ya? Primero lo vamos a decir, esto vamos a decir que si en caso que no llega, que sea nulo. Lo agrego
null. Igual. Sin caso que no existe, que sea null. Listo. Entonces acá lo voy a decir. Si existe ID y existe nombre, si existe nombre, por lo tanto proceda con esta operación. En este caso, ID es autoincremento, que me lo convierta en 0. En 0, que me lo convierta en 0. Ahí lo hago, voy a crear una variable de consulta, vamos a llamar SQL, y ahí vamos a poner nuestra consulta. Ya. Insert int. Ya. ¿A dónde me lo van a conectar? A la tabla usuarios. ¿Qué datos me van a enviar? Me van a enviar ID, nombre. Values, vamos a hacer con mayúscula esto, a ver. Values, los datos que se van a enviar. En este caso vamos a utilizar la conexión PDO de referencia. ID, de referencia, y también nombre. Eso nos permite manejar lo que son inyección SQL. Listo. Ya tengo ahí. Lo único que tengo que hacer es acá crear una nueva variable, mi conexión. Ya. Un statement. Entonces vamos a crear aquí un variable que se llama statement. ¿Qué va a hacer esa variable? Esa variable es lo que me va a realizar la consulta. ¿Ya? Voy a jalar mi conexión, se llama PDO. Este se llama mi conexión. Y lo apunto para que prepare la consulta. ¿Cuál es la consulta? La consulta está almacenada en SQL. La consulta está almacenada en SQL. Prepare. Entonces esa variable que ejecute. Statement. Lo juntamos. Execute. Entonces ahí vamos a decir qué valores. Ya, vamos a crear nuestros valores. ¿Ya? Listo. Acá va a ser igual. Vamos a poner, a ver, apunta igual. La variable que se está enviando ID, eso lo colocamos también acá, 2 puntos, la referencia ID. La referencia ID. Acá nos marca error porque simplemente tiene que ser coma, igualito acá, la referencia, 2 puntos, nombre. La referencia, y eso lo va a apuntar a la variable que hemos creado, nombre, para poder almacenarlo. Listo, ya lo tengo, estas variables ejecutando. ¿Ya? Lo único que sucede todo esto, y le voy a decir un mensaje: los datos se almacenaron
correctamente. A ver, acá qué nos pasa. Ahí ya, acá nos falta hecho y acá nos falta terminar con un punto y coma. Guardamos y si funciona, vamos a ver si funciona. Primero vamos CRUD se conectó a la base de datos de manera exitosa. Como no está enviando datos, no se almacena, ¿no? Ya vamos a almacenar, a ver, inicio, a ver, vamos a enviar, este es autoincremento normal. Vamos a ver, Juan, le enviamos, dice, se conectó a la base de datos de manera exitosa. Juan, los datos se almacenaron correctamente. Para poder verlo eso, nos vamos acá temporalmente, para ver temporalmente, acá nos estamos viendo. Voy a ver, examinar. Listo, Juan me aparece en la tercera fila. ¿Ya? Entonces yo necesito ver no desde aquí la administración de PHP Admin, sino desde una página, aquí, de un sistema. Por lo tanto, aquí voy a agregar eso. Justamente vamos a agregar únicamente ver desde acá. ¿Ya? Sin caso que no se haya enviado los valores, que me lea el contenido de la base de datos. Entonces, como ya se conectó a la base de datos, para que no me salga este mensaje, a ver, se conectó a la base de datos, lo voy a comentar esto, para que no me salga. ¿Ya? Y acá también los datos que ingresa en CRUD, los datos se almacenaron correctamente. Aquí, y esos datos, aquí lo voy a hacer un salto de línea. Ya, a ver, ver. Entonces en else, sin caso que no fueran enviados los datos, acá lo vamos a decir que únicamente me lea los datos. Entonces la variable statement, esa variable la vamos a decir que sea igual a nuestra conexión. La conexión es PDO y le apuntamos con una query y lo hacemos la consulta SQL. La consulta SQL es para select from usuarios. Está diciendo de que sin caso que no se enviaron los valores, esos valores lo hacemos consulta de toda la tabla. Entonces la variable usuarios únicamente vamos a almacenar de la variable statement y lo apunta a una salida de datos. Esa salida de datos es fetch all. Significa, utilizaremos eso, PDO fetch asop. Vamos a buscar fetch asop. Listo, lo valora. O sea, para que me pueda recorrer toda la lista, acá voy a imprimir con for each y aquí vamos a abrir con for each listo, y el contenido del for each dice
de los usuarios que recorran usuarios, la tabla usuarios, hasta crear una variable usuario. Entonces únicamente aquí voy a imprimir hecho usuario ya vamos a concatenar como lo hemos concatenado así, a ver, una línea usuario y aquí vamos a decir el ID, aquí le vamos a decir usuario ahí nombre, y esto cada vez que lo haga me haga un salto de línea, y para eso las etiquetas, ver, consultamos, a ver, listo, únicamente nos falta consultar. Se insertó a la base de datos. Dice Juan, los datos se almacenaron correctamente. Aquí, para que le diga eso, un salto de línea antes de donde los datos de Juan que están almacenándose, todavía no está en filtro. Los datos se almacenaron correctamente. Imprime los datos acá, a ver, podemos hacer este arreglo. Control S y lo ejecutamos ahora sí. Probamos nuestro CRUD, vamos atrás, todo, actualizamos y ejecuto mi CRUD. Dice, no está definida la variable usuarios en SAM CRUD. A ver, usuarios, dice, ¿no? Usuarios. A ver, vamos a ver en qué línea está. Está en línea número 20. Ahí está. Usuarios, la variable usuarios. Ya, ahora sí. Listo. Ahí está. Empezó a imprimir, ¿no? 1, Fernando, 2, Jennifer, Juan, 3. Listo, hasta ahí lo que estamos mirando es conexión a base de datos jóvenes señoritas. Comprobamos que efectivamente funciona. En caso de agregar una variable, por ejemplo, inicio, voy a enviar una variable. Aquí está programado, cualquier dato voy a enviar acá, sea 1, 0, porque le estoy diciendo que una vez que me llegue ahí, de manera automática que se me incremente. 1 lo voy a enviar. Lo que sí me va a almacenar correcto es el nombre. Vamos a poner Darío Fermín. Envío datos. Darío Fermín, los datos se almacenaron correctamente. ¿Lo puedo ver? Sí lo puedo ver. ¿Ya? Me voy donde, acá, no importa, creo otro, ¿no? Localhost. Le pongo CRUD, sin envío de nombres, únicamente el CRUD. Listo, Darío Fermín está número 5. Bien, se almacenó correctamente, jóvenes. A la base de datos también examinamos y en nuestra base de datos ya aparece. Este es como un mini CRUD, únicamente utilizamos lo que es leer datos y crear datos. Hasta ahí estamos. Crea datos, lee datos.
y nos faltaría completar lo que es la implementación de modificar o actualizar y borrar datos. Bien, jóvenes, señoritas.